de transmitir las calurosas felicitaciones de la Academia Sueca a un escritor de semejante peso específico. Le ruego ahora que reciba de manos de Su Majestad el Rey el Premio Nobel de Literatura de este año. Con aproximadamente 60 libros publicados entre poesía, ensayo, un libro de traducción y una obra de teatro, Octavio Paz ha consolidado una obra que no solo impresiona por la vastedad de sus temas, sino también por su indiscutible calidad literaria. Calidad que se comprueba por los premios que ha recibido. Además del Premio Nobel de Literatura, le han concedido el Cervantes y el Premio Nacional de Letras de México, entre muchos más. Asimismo, ha sido investido con los doctorados honoris causa de las universidades de Boston, Harvard, la Nacional Autónoma de México y la de Nueva York. Su regreso a México en 1971. Vamos de bajada ya. Vamos de Subida bajada. y bajada. Platíquenos, por favor, acerca de ese México que encontró. Siempre es una sorpresa. Cuando uno deja mucho tiempo en México, lo encuentra parecido a lo que fue, es idéntico, al mismo tiempo muy cambiado. Bueno, regresé después del 68. Como usted recordará, tuve que dejar la embajada porque no estaba de acuerdo con la represión del año 68, del Tlatelolco. Dejé la embajada, estuve una temporada dando cursos en varias universidades, en los Estados Unidos, en Inglaterra. Fue muy interesante para mí porque descubrí otra versión de la civilización occidental, Inglaterra. Me encantó Inglaterra, me encantó Cambridge, tengo buenos amigos allá y al final regresé a México. Bueno, encontré que la clase intelectual, no toda, pero los jóvenes que habían participado con mucho valor, con mucha decisión y de un modo a veces admirable en esta gran rebelión estudiantil del año 68, sin embargo eran prisioneros de una dialéctica. Había una especie de contradicción muy grande entre lo que ellos pensaban y lo que habían hecho. Lo que ellos habían hecho era un movimiento democrático. Lo que ellos pensaban es que habían hecho el comienzo de una revolución. Estaban empeñados en esta idea de la revolución. Una idea que ya se decían marxistas, no tenía ninguna base en el pensamiento marxista, ni mucho menos. Aquello era un movimiento de la clase media. En fin, ahí empezaron los equívocos y fundé una revista, un grupo de amigos, Plural, gracias a la generosidad de Julio Scherer, que era el director en aquella época de Excelsior. Esta revista pues era una revista nuevamente a contracorriente. Por una parte, hacía la crítica del régimen de partido único, hacía la crítica de la hegemonía del grupo heredero de la Revolución Mexicana, es decir, del PRI. Por otra parte, hacía una crítica del socialismo totalitario. Esto enajenó a muchos grupos y las enemistades y querellas que había yo provocado en México hacía en los años 53, 54, 55, 20 años después, se no solamente hubo una reproducción de esto, sino hubo una recrudescencia. Entonces, hubo grandes polémicas. Después, como usted sabe, probablemente dejamos Plural, tuvimos que dejarlo, no por gusto, nos fuimos porque no podíamos estar ahí, y fundamos una revista, la revista Vuelta. Gabriel Said, Alejandro Rossi, después Enrique Krause, que es actualmente el subdirector, José de la Colina, Salvador Elizondo, en fin, todo lo que forma parte del Consejo de Redacción de Vuelta. Juan García Ponce, y al lado, y después un grupo de jóvenes, escritores mucho más jóvenes, algunas mujeres como Ulalume González de León, como Julieta Campos, y los jóvenes, que son los que ahora forman parte del Consejo de Redacción. Porque Vuelta es una revista
literaria, cultural, política también, que no es la revista de una generación, pero en la cual los jóvenes tienen un papel fundamental. El secretario de redacción es un poeta joven, Aurelio Acien. Si usted recorre el consejo de redacción, verá que todo está compuesto por escritores jóvenes de la generación más nueva de México. De modo que cuando se habla por ahí de que Huelga representa el pasado, pues es el pasado de los jóvenes, es decir, es el futuro. Además, ya se mencionan nombres de mujeres. Sí. Que es muy importante ya se ve un cambio. Bueno, mire usted, desde la época del laberinto de la soledad, yo he luchado siempre por las mujeres. No solamente, ahí hay una descripción del machismo mexicano, después de eso le consagré todo un libro de más de 600 páginas a una mujer, que en cierto modo fue la primera feminista de América, Sor Juana Inés de la Cruz. Y finalmente yo creo lo que creía el utopista Fourier. El grado de civilización de una sociedad se mide por el grado de libertad de la mujer. Para mí esta es una suerte de axioma de las ciencias sociales. Mientras dirigía usted Plural y después Vuelta, ¿qué estaba escribiendo? Bueno, escribí muchas cosas. Escribí el libro de Sor Juana, escribí un ensayo largo sobre Marcel Duchamp, escribí muchos ensayos sobre el arte mexicano. Una de las cosas que estoy más contento en los últimos tiempos es el prólogo que hice, que es una pequeña historia del arte de México y que aparece como prólogo de la gran exposición esta de los 30 siglos de esplendor. Título que a mí no me gusta nada. Cuando el Museo Metropolitano me preguntó por el título, les dije, yo les voy a proponer un título que es muy poco popular, no les va a gustar, pero que es más exacto. ¿Cuál? Me dijeron. El águila, el jaguar y la virgen. ¿Por qué? Porque el mundo precolombino tiene dos símbolos, el jaguar y el águila. El sol de mediodía y, como dicen los mayas, el jaguar, que es el sol de la noche. Es muy hermoso de los mayas esto, ¿no? Me hubiera dado envidia a William Blake, que escribió un poema sobre el tigre y sobre el león, es muy hermoso. Esto, a mi juicio, define el mundo precolombino. Y luego, el mundo colonial hasta nuestros días, la Virgen de Guadalupe, que es algo más complejo de lo que se piensa. Es una imagen muy importante en la historia de México. Bueno, maestro, en este mes de julio aparecerán 4 tomos de sus obras completas. Háblenos de estos 4 tomos. ¿Qué contienen? Bueno, los 4 primeros tomos. Bueno, el primer tomo, cuando el editor, porque esto ha sido publicado primero en España y ahora el Fondo de Cultura ha comprado los derechos y lo va a publicar en coedición con el Círculo de Lectores de Barcelona. Cuando me propuso esto Menke, el editor español, yo le dije, bueno, obras completas, ¿con qué voy a empezar? Y me dijo, con la poesía. Le dije, no, déjeme un poco más de tiempo, porque a lo mejor escribo más poemas, lo vamos a dejar para el final. Pero, ¿qué es lo que me ha acompañado a mí todo el tiempo? 2 cosas, la poesía y la reflexión sobre la poesía. Vamos a empezar con un tomo que sea un tomo de todos los ensayos que yo he escrito sobre el fenómeno poético, porque la poesía es un fenómeno. La prosa, ya sea la novela, la filosofía, todo lo que es prosa, son géneros históricos. Pero en cambio, la poesía nace con el hombre. No hay sociedad humana, una sola, reto a los etnólogos, los antropólogos, a que mencionen una sola, en la cual no haya poemas. Todas las sociedades humanas tienen poemas, y todavía hasta nuestros días hay poemas. En cambio, no en todas las sociedades hay novelas, hay tratados de filosofía, hay diálogos platónicos, hay obras de Shakespeare, ¿no es cierto? Teatro, todo lo demás viene de la poesía. De modo que, por eso, pensé que mis obras podrían comenzar con mis reflexiones sobre la poesía. La última es justamente una defensa de la poesía, se llama La Otra Voz, en este siglo tan terrible que hemos vivido, que es el siglo XX. El segundo tomo es mis ensayos sobre literatura extranjera. Lo mismo sobre literatura europea, norteamericana, que también sobre